Martín Rojas, un profesor de historia de 54 años, conocido por su carácter duro, su mirada firme y su lengua afilada. Durante más de 3 décadas, Martín dictó clases en la Escuela San Miguel, un viejo colegio de paredes desgastadas por el tiempo, ubicado en un pequeño barrio de tradición religiosa. Sin embargo, Martín no compartía la fe de sus vecinos, ni la devoción de sus colegas, ni la inocente confianza de los estudiantes. Él era diferente. Él había decidido hace años que Dios no existía, y que cualquier símbolo de fe era, para él, una pérdida de tiempo. Pero nadie, absolutamente nadie, conocía la verdad que se escondía detrás de su ateísmo militante. Martín no siempre había sido así. Cuando era niño, su madre, doña Elena, lo llevaba todas las tardes a la pequeña capilla del barrio. Ella rezaba en silencio, con los ojos cerrados y las manos juntas, mientras él jugaba con las velas o miraba las imágenes de los santos sin entender demasiado. La Virgen María era la favorita de su madre. Esta es tu madre del cielo, hijo, le decía. Ella nunca te abandonará. Pero la vida, como siempre, tiene sus cruces y sus tormentas. Y cuando Martín cumplió 19 años, su madre falleció después de una longa enfermedad. Aquello quebró algo dentro de él. Algo profundo. Algo irreversible. Desde ese día, Martín nunca volvió a poner un pie en una iglesia. Nunca volvió a rezar. Nunca volvió a mirar una imagen de la Virgen sin sentir un nudo en la garganta. Con el tiempo, ese dolor no sanado se transformó en rabia. Y la rabia, cuando se guarda por tantos años, se convierte en una sombra que domina pensamiento, palabras y actitudes. Los profesores del colegio sabían que Martín era ateo, pero siempre lo respetaron. Martín es así, decían. No molestes su forma de pensar. Los alumnos lo veían como un maestro inteligente, pero temido. Su voz firme imponía silencio. Su mirada penetrante hacía que nadie se atreviera a contradecirlo. Pero había algo más. Martín no toleraba símbolos religiosos en su clase. Cada estudiante lo sabía. Cada profesor también. Era una regla no escrita. Y fue precisamente por eso que lo que ocurrió un lunes por la mañana cambiaría para siempre su vida, la de sus alumnos, e incluso la tuya que estás escuchando. Aquel lunes, la clase había comenzado como cualquier otra. Eran las 7:10 de la mañana y el aire fresco entraba por las ventanas parcialmente abiertas. Algunos alumnos bostezaban, otros organizaban seus cadernos, e o leve aroma de café vindo da sala a dos professors invadía o corredor. Martín entrou en sala con seu paso firme, colocou seus libros sobre a mesa e iniciou a aula sobre movimientos sociales del siglo XX, seu tema favorito. Él le falaba con segurança, como autoridade, como sempre. Pero en la tercera fila, estaba sentada Sofía, una alumna de 13 años, tímida, de fe profunda, criada por su abuela. Dentro de su cuaderno, ella guardaba una pequeña imagen plastificada de la Virgen María, un regalo de su abuela cuando inició el año escolar. Cada vez que Sofía se sentía nerviosa antes de una prueba, tomaba esa imagen entre sus manos y respiraba fondo. Era un gesto simple, pero lleno de amor. Sin embargo, ese día, mientras buscaba su lápiz, la pequeña imagen se deslizó sin querer, cayó al suelo y quedó justo al lado del escritorio de Martín. Cuando Martín la vio, algo dentro de él se detuvo. Se agachó lentamente. La tomó entre los dedos. Y en ese instante, todos los alumnos o observaron. Algunos sabían cuánto profesor detestaba símbolos religiosos. Otros apenas sentirán o armudar dentro da sala. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. Martín ficó volando para a imagen por algunos segundos longos, pesados, silenciosos. Seus olhos se endurecerán. Seus labios se fecharán. E algo antiguo, algo esquecido, algo doloroso voltó a superficie. O rostro de su ama rezando. ¿De quién es esto?, preguntó con voz fría. Sofía levantó la mano, tímida, temblando. Es mía, profesor. Lo siento, se me cayó sin querer. Martín apretó la imagen entre los dedos. Sus alumnos notaron que algo estaba mal.
Algo en el aire se volvió espeso. Parecía que el pasado y el presente habían chocado dentro de ese pequeño salón. Y mientras Martín respiraba fuerte, conteniendo una mezcla de ira y dolor que lo desbordaba, algo ocurrió en el mundo espiritual. Jesús estaba allí, observando, no con miedo, no con rabia, con un amor inmenso, con una tristeza profunda, porque él veía lo que nadie veía al niño herido que aún vivía dentro de Martín, el niño que perdió a su madre y decidió odiar todo lo que ella amaba. Jesús, como lar compasivo, observaba un momento exacto en que aquel homem, ferido a décadas, estaba prestes a hacer algo que mudaría para siempre su destino. A clase esperaba. Sofía tremía. Martín estaba prestes a cruzar una línea que jamás imaginó. Aquí, exactamente aquí, que a historia comeca de verdad. Una historia de dor, rebeldía, queda. Mas también de misericordia, visita celestial e transforma cao. Porque cuando un ser humano se levanta contra o feu nao responde con vinganza. Responde con amor. Responde con presencia. Responde con un chamado. Oje, voce va a ver eso con seus propios solos. Ahora quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que vocen en mi imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. El profesor y su herida oculta. Martín Rojas no era simplemente un profesor con ideas fuertes. No, él era un hombre marcado por una cicatriz invisible, una herida tan profunda que, aunque habían pasado más de 30 años, seguía sangrando silenciosamente dentro de su alma. En la escuela San Miguel, muchos lo conocían como el maestro estricto, el que no tolera bromas, el que no muestra emociones. Pero nadie, ni los alumnos, ni los docentes, ni siquiera el director, imaginaba la verdadera razón de aquella dureza que lo envolvía como una armadura. Porque a veces, la gente más dura no es la que menos siente, sino la que más ha sufrido. Martín era hijo único de doña Elena, una mujer humilde, profundamente creyente, que dedicó su vida a cuidar del hijo que tanto amaba. Desde pequeño, Martín recordaba a su madre rezando con devoción frente a una pequeña imagen de la Virgen María que mantenía siempre sobre la mesa de la cocina. Para doña Elena, aquella imagen no era solo un símbolo. Era un consuelo, una amiga, una presencia materna constante. Martín la escuchaba decir: «Hijo, la Virgen siempre te cuida. Cuando yo no pueda hacerlo, ella lo hará por mí». Pero esas palabras, que cuando niño le sonaban dulces, se convertirían más tarde en un recordatorio doloroso, casi insoportable. Cuando Martín cumplió 19 años, su madre enfermó gravemente. Fueron meses de hospitales, noches en vela, lágrimas silenciosas y oraciones desesperadas. Martín, aunque no creía realmente, llegó a pedirle a Dios, a la Virgen, al cielo, a quien fuera, que no se llevara a su madre. Pero la vida, cruel e inevitable, siguió su curso. Y doña Elena se fue. Ese día, algo dentro de Martín murió con ella. El joven que amaba la historia, que soñaba con enseñar, que aún tenía fe en algo, se transformó en un hombre endurecido. Para él, la imagen de la Virgen que su madre tanto veneró se convirtió en un símbolo del abandono. Y en su dolor, confundido e incapaz de entender por qué había perdido al único ser que le había dado amor verdadero, Martín decidió cortar cualquier vínculo con la fe. Rompiendo la pequeña imagen de la Virgen que su madre guardaba en la cocina, juró que nunca más creería en nada. A partir de ese día, no volvió a poner un pie en una iglesia. A partir de ese día, no pronunció una sola oración. A partir de ese día, cada vez que veía una imagen religiosa, sentía una mezcla de rabia y tristeza que lo consumía lentamente. El tiempo pasó. Martín se convirtió en un profesor respetado, hábil, inteligente, pero emocionalmente distante. La escuela San Miguel, antigua y de corredores silenciosos, se convirtió en su refugio y en su trinchera. Él enseñaba, corregía, dictaba órdenes,
pero nunca se permitía sentir. Era conocido por un hábito particular. No permitía símbolos religiosos dentro de su aula. No era una regla escrita del colegio, sino una regla escrita en su corazón herido. En mi clase, no quiero supersticiones, solía repetir con frialdad. Los alumnos lo obedecían. No por respeto, sino por miedo. Pero detrás de cada palabra dura, detrás de cada gesto severo, detrás de cada mirada fría, lo que realmente había era un hombre que no sabía cómo sanar. Un hombre que cargaba décadas de resentimiento contra algo que nunca entendió del todo. Un hombre que quería odiar a Dios para no tener que enfrentar el dolor de su pérdida. Y así vivía Martín Rojas, día tras día, año tras año, escondiéndose detrás de su propio orgullo, convencido de que estaba bien, cuando en realidad estaba profundamente quebrado. Su herida no había sanado, solo había sido empujada al fondo de su alma. Y fue precisamente esa herida la que lo llevaría, sin que él lo imaginara, a cometer un acto que cambiaría su vida para siempre: quemar una imagen de la Virgen María en plena clase, delante de sus alumnos. Un acto nacido no del odio, sino del dolor. Un acto que el cielo observaba con atención. Porque Jesús lo miraba. Siempre lo había mirado. Incluso cuando Martín creía que estaba completamente solo. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. La clase que cambió todo. El lunes por la mañana amaneció gris sobre el barrio donde se erguía la vieja escuela San Miguel. El viento frío golpeaba las ventanas, y el leve cheiro de terra molada entraba pelos corredores. Era inicio de semana, e como sempre, os alumnos camineaban lentamente até súas salas, ainda sonolentos, carregando cadernos, mochilas e conversas a meia voz. A las 7:10 en punto, Martín Rojas entró a su aula con su paso firme habitual. Llevaba bajo el brazo un libro desgastado de historia contemporánea y unas hojas llenas de anotaciones que había revisado durante el fin de semana. Sus alumnos, ya acostumbrados a seu jeito rígido, se enderezaram nas cadeiras assim que ouviram seus passos ecoarem no corredor. Martín deixou seus materiais sobre a mesa, respirou fundo e comecou a aula con sua voz sempre segura. Hoy continuaremos con los movimientos sociales del siglo XX, dijo, en cuanto escribía no cuadro negro con sua caligrafía firme. Os alumnos abrirán seus cadernos. Alguns bocejaram discretamente. Outros tentaram acompañar o ritmo acelerado de Martín, que falaba como autoridade e precisao. A aula seguía como sempre, silenciosa, ordenada, quase mecánica. Pero había algo distinto en el aire aquel día. Una tensión suave, imperceptible para muchos, pero que el cielo ya había sentido. Na terceira fila estaba Sofía Camacho, a menina tímida de 13 anos, sempre discreta, sempre atenta. Ela había estudado moito para a proba que acontecería naquela semana e, como de costume, trouxera consigo a pequena imagen plastificada da Virgen María, presente de súa avó, a mesma imagen que levaba en súa mochila todos os días desde o primeiro día de aula. Sofía costumaba asegurala por algúns segundos antes das probas, como que en busca forca, paz, coragem. Nao era exhibida, nao mostraba a imagen a ninguén. Era só gesto íntimo, pessoal, entre ela e súa fe. Mas naquele día, o acaso ou tal vez o destino quis que algo acontecese. En cuanto procuraba seu lápis dentro da mochila, a pequena imagen deslizou entre seus cadernos, escorregou por súa perna e caiu silenciosamente no chao. Sofía non percebeu. Mas Martín percebeu perfeitamente. Ele estaba exactamente á frente dela, explicando unha data histórica no cuadro, cuando algo colorido no chao chamou súa atención. Interrompeu a frase no meio. Virouse. Caminou devagar até o objeto caído. Cuando se abaixou e pegou a imagen plastificada entre os dedos, tudo pareceu parar. O silencio dentro da sala se tornou absoluto. Alguns alumnos arregaláramos solos. Outros prenderam a respiracao. Eles sabían. Sabían que Martín não toleraba símbolos religiosos. Sabían que ele evitaba até mesmo pasar perto dos crucifixos pendurados nos corredores. Sabían que uma simples imagen poderia desencadear algo que ninguém quería ver. Martín endireitou o corpo lentamente,
segurando a imagen da Virgen María na mao. Ele a observou por alguns segundos que parecerá eternos. A luz da janela iluminou a pequena estampa e, por un instante, seu olhar duro vacilou. Parecía que algo nele quería se quebrar, mas resistiu. ¿De quién es esto?, preguntó con voz seca, contenida, peligrosa. Sofía levantó la mano, con los dedos temblando. Es mía, profesor. Se me cayó sin querer, respondió con la voz trémula, quasi en un susurro. Martín cerró los ojos por un instante, como si una memoria del pasado lo hubiera atravesado. A imagen de doña Helena, sua mãe, ajoelada na capela do bairro, voltou a sua mente de maneira tão nítida que quase lhe faltou o ar. Abriu os olhos novamente, agora cheios de uma mistura de dor e raiva. En mi clase, dijo con voz firme, no permito supersticiones. Sofía baixou a cabeça, envergonada, lutando para não chorar. Alguns alunos trocaramolares, mas ninguém ousou dizer nada. A sala inteira estava tomada por silencio pesado, sufocante. Martín caminhou até sua mesa, segurando a imagen entre os dedos como se fosse algo que queimava. Mais do que a estampa, era a lembranca de tudo o que havia tentado esquecer. E então, algo ainda mais profundo aconteceu. No mundo espiritual, Jesús, silencioso, observava tudo. Seus olhos compasivos acompanhavam cada passo de Martín, cada gesto, cada respiração pesada. Ele via não o professor endurecido, mas o filho ferido. Ele via não o ateu revoltado, mas o menino que chorou diante do leito da mãe. Ele via a dor escondida por trás da arrogância. Jesús sabia, o coração de Martín estava à beira de explodir. E foi exatamente naquele clima tenso, naquele instante delicado, que o primeiro fio do destino comecou a se mover. Nada do que aconteceria depois seria coincidência. Nada seria ao acaso. Aquele pequeno objeto no chão, aquela imagem caída. Seria o pavio que acenderia o acontecimento que transformaria vidas. Aquele lunes, naquela sala simples da Escola San Miguel, comecava a nascer o episódio que nenhum dos presentes, e nem o próprio Martín, jamais esqueceria. Porque naquela mana, algo celestial estaba prestes a intervir. Y antes de seguir con este relato, déjame preguntarte algo muy especial. ¿Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo? Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y Él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El acto de blasfemia. El silencio dentro de la escuela San Miguel parecía hacerse más denso a cada segundo. Aquel pequeño salón, de paredes claras y madera gastada, se transformó de repente en un escenario cargado de tensao, como si hubiese sido tomado por algo invisible, algo espiritual. Martín permanecía de pie junto a su mesa, segurando a pequeña imagen da Virgen María entre os dedos. Não era apenas un pedazo de papel plastificado. Não, para él, naquele instante, parecía ser un espelho incómodo, un espelho que refletia o que él tentaba esquecer a décadas, sua mãe, sua fe perdida, seu luto nunca curado. A sala inteira observaba. Sofía, sentada na terceira fila, lutaba para segurar as lágrimas. Suas mãos tremiam sobre o caderno, e cada respiracao parecía un esforço. Ela não entendia por que aquilo estaba acontecendo, mas sentia, no fundo de sua alma, que algo grave estaba prestes a ocorrer. Martín finalmente levantou o olhar. Seus olhos estaban carregados, não apenas de ira, mas de dor, de memorias, de uma tempestade interna que ninguém ali poderia compreender. Te dije, murmuró con voz baja pero afilada, que en mi clase no permito supersticiones. Alguns alunos se encoleram nas cadeiras. Outros desviáramos solos. Todos sabían que Martín estaba prestes a cruzar o limite, mas ninguém imaginaba o quanto. Martín respirou profundo. Apertou a imagen con forca, como se quisese esmagar o pasado que ela representaba. Caminou lentamente até a porta, a abriu con ímpeto e apontou para o corredor onde ficaba o pequeno cesto metálico do lixo. Esto, dijo, levantando la imagen, no pertenece aquí. No en este salón. No en mi clase. Sofía tentou levantarse. Profesor, por favor, eu me presente da minha avó.
Mas Martín não a ouviu. O melhor, não conseguiu ouvi-la. Seus pensamentos estavam ensurdecidos pelo peso de anos de raiva guardada. Então, ele fez algo que mudou tudo. Caminou até o cesto, ajoelhou-se levemente, pegou o resto de papéis amassados que havia ali. E com as mãos trêmulas, tirou do bolso o pequeno isqueiro que usava quando precisava selar envelopes nas atividades escolares. O sam seco da pedra raspando metal ecoou pela sala. Chasc! Chasc! Fu! A chama azulada surgiu, pequeña, mas viva. O coração de Sofía o separou. No, professor, gritou ela, pela primeira vez levantando a voz. Por favor, não haga eso. Martín não respondeu. Seus olhos estavam fixos na chama, mas sua mente estava presa ao passado. Ele lembrava de sua mãe rezando. Lembrava da imagem da Virgem na mesa da cocina. Lembrava da promessa que fez no dia em que ela morreu. Nunca volveré a creer. Como se estivesse cumprindo o ritual sombrio, aproximou a imagem da chama. Por instante, o papel não queimou. Talvez pelo plástico, talvez por misericórdia divina. Mas no segundo seguinte, o fogo pegou. E quando a chama subiu, lenta e cruel, consumindo o contorno azul da Virgem Maria, o ar da sala se dividiu em dois mundos, o natural e o espiritual. No natural, havia choque, horror, incredulidade. Sofía levou as mãos à boca, solucando. Os alunos se levantaram, alguns recuando, outros chorando. Mas no espiritual, Jesús apareció. Não de forma física, visível, tocável. Mas em presença, em atmósfera, em realidade. Sua figura luminosa, silenciosa, cheia de compaixão, surgiu atrás de Martín, observando o ato com olhar que misturava tristeza, pena e amor infinito. Jesús não via o homem blasfemo. Via o filho ferido. Via uma alma em desespero. Via alguém tentando destruir aquilo que o machucava, sem perceber que estava destruindo a si mesmo. Quando a chama terminou de consumir a imagem, restando apenas o pedaço de plástico escurecido, Martín deixou o que restava cair dentro do cesto. Afastou-se, respirando forte, como se tivesse acabado de exorcizar o fantasma. Mas naquele momento, ele não se deu conta. Não se deu conta do que significava destruir algo tão sagrado na frente de uma criança. Não se deu conta das lágrimas de Sofía. Não se deu conta do impacto na alma dos alunos. E, sobretudo, não se deu conta de que o céu havia presenciado tudo. Jesús deu passo adiante, não no plano físico, mas no espiritual, e seus olhos se fixaram sobre Martín com profundidade. E foi nessa fracao de segundo, nesse encontro invisível entre o blasfemo e o Salvador, que o destino comecou a mudar. Porque en un mato contra o céu passa despercebido. En un coração ferido fica abandonado. A partir daquele momento, a vida de Martín começaria a caminar rumo ao encontró inevitável, inesperado e transformador. Jesús lo estaba mirando. El silencio en la sala aún pesaba como una piedra sobre el pecho de cada uno de los alumnos. El olor a papel quemado seguía flotando en el aire, mezclado con la sensación amarga de haber presenciado algo que no se podía desver. Elena tenía los ojos llenos de lágrimas. Andrés seguía paralizado, con las manos frías. Incluso los más jóvenes, aquellos que no eran muy religiosos, sentían que algo profundo se había roto en aquel instante. Y don Ramiro, él permanecía de pie, rígido, con el rostro tenso, los labios apretados y los ojos cargados de una mezcla incomprensible de rabia, orgullo y vacío. El fuego aún chisporroteaba en la bandeja metálica donde habían dejado caer las cenizas del pequeño cuadro de la Virgen María. La luz del sol, que entraba por la ventana, brillaba sobre el humo que se elevaba lentamente, como una evidencia silenciosa del acto cometido. Pero lo que don Ramiro no sabía, lo que ninguno de ellos podía ver con los ojos físicos, era que algo había cambiado en el ambiente. Un estremecimiento leve, imperceptible a los sentidos comunes, pero absolutamente palpado por el corazón. Una presencia suave. Una mirada que no juzgaba, pero que lo veía todo. En el rincón más oscuro de la sala, donde la sombra del crucifijo antiguo se proyectaba contra la pared, una luz tenue empezó a formarse. No era una luz común. Era cálida, dorada, delicada como una brisa suave, pero poderosa, inmensa, imposible de ignorar para quien tuviera el alma lo suficientemente abierta. Elena fue la primera en sentirlo. No verlo, pero sentirlo. Un escalofrío dulce recorrió su espalda. De pronto,
Su corazón comenzó a latir más lento, como si algo le hubiese colocado una mano en el pecho y le hubiera dicho, «Estoy aquí». Miró hacia la ventana, luego hacia la puerta, y finalmente hacia la esquina donde el crucifijo colgaba desde hacía décadas. Andrés también frunció el ceño. Le pareció escuchar un susurro, algo así como una voz muy lejana, como un eco suave en su interior que decía, «No temas». Se frotó los brazos, confundido. Pero don Ramiro, él no sintió una caricia. Él sintió un peso, como si alguien estuviera parado justo detrás de él, observándolo con una mirada tan profunda que atravesaba más allá de su piel, de sus gestos, de su rabia, una mirada que llegaba hasta esa herida que llevaba escondiendo toda su vida. Respiró hondo y apretó el libro de filosofía contra su pecho. Su respiración se agitó. Un sudor frío le corrió por la nuca. «¿Qué? ¿Qué es esto?», susurró sin darse cuenta. Nadie lo escuchó. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de los alumnos olvidaría. El crucifijo, ese que llevaban años sin limpiar, cuyas velas casi nunca encendían, brilló con un fulgor suave, como si un rayo de luz invisible lo hubiera iluminado desde adentro. No era un destello fuerte ni dramático, sino algo mucho más profundo. Un brillo vivo, cálido, lleno de paz. Las sombras en la sala temblaron. El humo del papel quemado se movió como arrastrado por una brisa que no venía de ninguna ventana abierta. Y dentro de esa luz, una figura se delineó. Serena, firme, radiante. Jesús. No con el rostro severo de un juez, sino con la expresión más dolorosamente compasiva que un ser humano podría imaginar. Sus ojos no estaban llenos de ira, sino de tristeza. Una tristeza tan pura que habría hecho llorar incluso al corazón más endurecido. Miraba a don Ramiro. No a los alumnos. No al fuego. No a las cenizas. Lo miraba a él. Como un padre que observa a un hijo perdido. Como alguien que conoce cada herida antigua, cada noche sin dormir, cada traición que marcó su alma, cada palabra que él calló durante años. Jesús no levantó la voz. No hizo ningún gesto dramático. No pronunció palabra. Solo miró. Y en esa mirada, toda la vida pasada de don Ramiro se abrió como un libro. El profesor dio un paso atrás. Su respiración se entrecortó. «No, no puede ser», murmuró, más para sí que para los demás. Elena sintió que debía inclinar la cabeza, como si estuviera en presencia de algo sagrado, algo demasiado grande para sus ojos. Andrés tragó saliva, con un nudo en el pecho. Jesús dio un solo paso hacia adelante, y aunque sus pies no tocaban el suelo, su presencia llenó la sala por completo. Su luz iluminó el rostro de don Ramiro, que tembló como un niño. Porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía de verdad. No su máscara, no su arrogancia, no su ateísmo, no su dolor escondido bajo palabras frías. Jesús veía su alma rota. Y sin pronunciar una palabra, Jesús le mostró algo. Una imagen, un recuerdo, una herida, algo que estaba enterrado tan profundo dentro de él que ni siquiera se permitía pensar en ello. Algo relacionado con su infancia, con una pérdida, con un abandono, con una oración que nunca fue respondida en su niñez. Un momento en el que él sintió que Dios lo había dejado solo. Esa fue la raíz de todo. Ese fue el inicio de su rebeldía. Ese fue el nacimiento de su odio hacia lo sagrado. Jesús lo miraba, y sus ojos decían sin decir, «Nunca estuviste solo. Yo estaba allí. Y sigo aquí». Don Ramiro cayó de rodillas. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso. Un sollozo escapó de su garganta. Los alumnos se quedaron helados. Nunca habían visto a su profesor así. Nunca habían visto a un hombre derrumbarse tan profundamente, ni con tanta verdad. Y en medio de ese momento santo, en esa sala donde hacía apenas minutos se había cometido una blasfemia, ahora se sentía una presencia que limpiaba, que abrazaba, que restauraba. Jesús estaba allí, mirándolo, esperándolo, amándolo. Y ese sería el comienzo de un cambio que nadie, ni siquiera el propio don Ramiro, habría imaginado. El silencio que detuvo todo. El momento en que don Ramiro cayó de rodillas pareció partir el tiempo en dos. No hubo viento. No hubo movimiento. Hasta el sonido de la calle, normalmente lleno de autos, vendedores, gritos distantes de estudiantes en recreo, se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. El silencio, ese silencio profundo, reverente, casi sagrado, se extendió por toda la sala de clases como un manto. Un silencio que no era vacío. Era un silencio vivo, un silencio que hablaba. Elena, con los dedos aún temblando alrededor del rosario que siempre llevaba escondido en el bolsillo de su blusa,
Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas sin que pudiera detenerlas. No era miedo. No era tristeza. Era algo más grande. Era la certeza de que estaban presenciando un momento que no volvería jamás. Un momento que no pertenecía al tiempo de los seres humanos, sino al tiempo de Dios. Andrés, que rara vez demostraba emociones, sintió un nudo en la garganta. Miró al profesor, aquel hombre duro, frío, distante, y no podía creer que ahora estuviera allí, derrumbado, con el rostro escondido entre las manos. El hombre que siempre decía que la fe era para débiles, ahora parecía el más frágil de todos. Pero o más impresionante no era a cena humana. Era lo que acontecía alrededor de él. Jesús seguía allí, no como una visión violenta o un milagro ruidoso, sino como una presencia suave, luminosa, infinita. La luz que emanaba de él no lastimaba los ojos. No deslumbraba, no castigaba. Era una luz que consolaba, que restauraba, que invitaba. Esa luz envolvió a don Ramiro como si lo recogiera del suelo, como si sostuviera en sus manos un corazón cansado, lleno de cicatrices. Y en ese abrazo silencioso, el profesor comenzó a ver con los ojos del alma lo que había negado toda su vida. Vio su infancia. Vio aquella mañana gris en la que perdió a su madre. Vio la soledad que lo acompañó desde entonces. Vio las noches en que lloraba escondido bajo las mantas, pidiendo que alguien lo escuchara. Vio la rabia que creció cuando sintió que nadie le respondía. Vio su decisión, a un niño, de cerrar el corazón para no sentir más dolor. Ese silencio, que ahora llenaba toda la sala, le devolvió cada uno de esos fragmentos. Pero esta vez, no estaba solo. Jesús estaba con él en cada imagen, en cada memoria, en cada rincón oscuro de su alma. El profesor sollozó como un niño. Sus hombros temblaban. El suelo bajo él parecía sostener no solo su cuerpo, sino el peso de décadas de sufrimiento. Los alumnos no se movían. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar fuerte. Era como si Dios mismo hubiera colocado su mano sobre aquel lugar y dijera: «Silencio. Estoy obrando». Elena cerró los ojos. Sintió que debía orar, pero no pronunció palabra. Solo dejó que su corazón hablara en silencio. Andrés inclinó la cabeza, sin entender del todo, pero sintiendo que estaba frente a algo que superaba cualquier lógica humana. La luz alrededor del crucifijo parecía pulsar, como un latido. Un latido que no provenía de madera, sino de eternidad. Don Ramiro levantó lentamente el rostro. Sus ojos estaban empapados, rojos, vulnerables como los de alguien que ha vivido demasiados años escondiendo todo lo que siente. Buscó con la mirada algo, o alguien, y, aunque Jesús no estaba visible para todos, él aún lo veía. Él lo sentía. «¿Por qué?», murmuró, con la voz quebrada. «¿Por qué no estuviste cuando te necesité?». La sala entera pareció contener la respiración. Entonces, Jesús dio un paso más hacia él. Su luz se volvió más suave aún, como la luz del amanecer entrando por la ventana de un cuarto triste. No habló con palabras, pero su respuesta inundó el alma del profesor con una ternura devastadora. «Siempre estuve. Aunque no me vieras. Aunque te alejaras. Nunca te abandoné». Y fue ahí, en ese instante santo, que el silencio que dominaba todo se convirtió en algo aún más profundo. Un silencio de revelación. Un silencio que limpiaba. Un silencio que hacía caer máscaras, muros, arrogancias, heridas, resentimientos. Era como si la sala entera hubiese sido transformada en un templo. No por arquitectura, sino por presencia. El aire comenzó a moverse otra vez, pero suavemente. Los ruidos de afuera regresaron, pero como si vinieran de muy lejos. Los estudiantes respiraron más profundo. Pero don Ramiro, él seguía allí, arrodillado, transformado. No era el mismo hombre que había entrado esa mañana a dar clase. No era el mismo hombre que quemó una imagen sagrada delante de jóvenes inocentes. Era alguien quebrado, pero abierto. Derrumbado, pero listo para levantarse. Herido, pero finalmente dispuesto a dejarse curar. Jesús lo miraba con la serenidad de quien sabe que el proceso apenas comenzaba. Que la herida estaba expuesta. Que la verdad había salido a la luz. Que el alma finalmente había hecho silencio. Para poder escuchar. Porque ese silencio que detuvo todo. No fue un silencio cualquiera. Fue el silencio de Dios entrando en una historia humana. El silencio que prepara o terreno para o milagre. Un silencio que, a partir de aquel día, mudaría para siempre no só a vida de don Ramiro, sino también de cada persona que estuvo presente en aquella sala, inclusive de quienes no creían. El encuentro que transformó su vida.
Cuando el silencio sagrado comenzó a ceder, don Ramiro seguía de rodillas, con el rostro marcado por lágrimas que parecían venir de un lugar muy antiguo en su alma. No eran lágrimas de miedo, ni siquiera de culpa, eran lágrimas de alguien que finalmente encontró aquello que llevaba décadas procurando sin saber. Encontró real con aquel que nunca había dejado de estar allí. Jesús permanecía frente a él, envuelto en aquella luz cálida que parecía respirar con suavidad, como si cada destello fuera un latido de amor. No había juicio en su mirada, solo un profundo entendimiento. Un entendimiento que penetraba más allá de la piel, más allá de la historia, más allá de las decisiones erradas. Era o tipo de mirada que un ser humano consigue sustentar por mucho tiempo, porque revela todo. Don Ramiro respiró fundo, tentando recomporse, mas era imposible. Su alma estaba abierta, exposta, frágil e ao mesmo tempo aliviada. Pela primeira vez en muitos anos, sentiu que não precisaba fingir. Não precisaba argumentar. Não precisaba se esconder atrás de palabras duras ou filosofías frías. Porque diante de Jesús, no existe máscara que sobreviva. Helena observaba desde su asiento, con las manos unidas sobre el peito. Nunca en su vida había sentido tanta paz y al mismo tiempo tanto estremecimiento. Andrés, ainda como solos arregalados, murmuró casi inaudible. Es él, ¿verdad? Helena apenas asintió, sin forca para falar. Fue en Tao que algo aconteció. Jesús se aproximó aún más de don Ramiro. La luz alrededor de él se volvió más intensa, pero no cegadora. Era como si lo envolviera con la suavidad de un manto maternal. El profesor levantó lentamente el rostro y, con la voz quebrada, pronunció lo que nunca había confesado a nadie. Yo te odié, dijo, con las palabras escorriendo como espinos. Te odié porque sentí que me abandonaste cuando más te necesitaba. Jesús no se movió. Solo escuchó. Era la primera vez que don Ramiro hablaba desde la verdad de do Coracao. No como profesor, no como meme endurecido, no como ateo, más como filo ferido. Jesús se inclinó levemente, y aunque no habló con palabras humanas, todos, de alguna forma misteriosa, entendieron lo que él le transmitió. Eu nunca te abandoné. Eu estaba lá, mesmo cuando vos no podía me ver. Una onda de calor suave recorrió la sala. El crucifijo parecía brillar de forma más viva, como si respondiera a esa verdad pronunciada desde Oceo. Entonces Jesús extendió su mano hacia don Ramiro. No era un gesto de imposición, era un convite. Un convite para curarse. Un convite para volver a ser. Un convite para dejar que o amor entrase donde antes so aviador. Don Ramiro, temblando, levantó su mano y la acercó con inseguridad, como si temiera romper aquel instante. Pero cuando su palma tocó la luz, algo extraordinario ocurrió. Un torrente de recuerdos, emociones y verdades atravesó su ser. No eran imágenes dolorosas, sino momentos de gracia que él nunca había visto antes. Vio a su madre rezando por él antes de morir, aunque él nunca lo supo. Vio noches en las que Jesús lo sostuvo mientras lloraba, aun cuando él pensaba que estaba solo. Vio accidentes de los que escapó sin explicación. Vio decisiones que lo habrían destruido, pero de las cuales fue inexplicablemente protegido. Vio amor, amor en formas que jamás había reconocido. Sus lágrimas se intensificaron. Su respiración se agitó. Pero su alma se levantó. Jesús le mostró algo más. Una pequeña cena, años atrás, cuando él era apenas un niño triste sentado en una cama vieja, pidiendo en silencio. Si existes, no me dejes. Y Jesús le mostró su respuesta. Su mano sobre la cabeza del niño, años antes, en aquel cuarto oscuro. Don Ramiro cerró los ojos con forca. El peso de décadas se desprendía de su pecho. La dureza que lo había protegido durante tantos años se deshacía como el humo que antes llenaba la sala. Cuando abrió los ojos otra vez, Jesús lo miraba como un padre mira a un hijo que finalmente regresó a casa. No había reproche. No había rastro de condena. Solo amor. Perdóname, susurró don Ramiro, con la voz casi inaudible. Perdóname por odiarte, por burlarme de ti, por quemar esa imagen, por herir a estos jóvenes. Jesús dio otro paso, y aunque no lo tocó físicamente, el profesor sintió un abrazo tan real como si lo envolvieran brazos de carne y hueso. Un abrazo que curaba, que restauraba, que reconstruía todo o que había sido destruido por dentro. Su cuerpo tembló. Su coracao se derramó. Su alma renació. Helena lloraba abiertamente. Andrés se limpió los ojos con el dorso de la mano. Hasta Tomás, el alumno que siempre hacía bromas para parecer fuerte, tenía la mirada húmeda,
sem saber por qué. Cuando Jesús retiró su mano, la luz alrededor comenzó a volverse más suave. No se iba, no desaparecía, pero se hacía más leve, como una llama que no se apaga, pero que invita a seguir adelante. Don Ramiro, aún de rodillas, colocó a mão no coração y murmuró: «Gracias». Jesús lo miró una última vez, con un amor tan profundo que ningún ser humano podría expresar con palabras. Luego, lentamente, comenzó a retroceder hacia la luz que emanaba del crucifijo. No era un adiós. Era un estoy contigo. Siempre. E así, diante de todos, a presença divina se fez mais leve até ficar invisível para os solos, mas não para o coração. Don Ramiro se levantó lentamente. Su rostro seguía rojo por el llanto, pero había algo nuevo en él. Algo que jamás habían visto. Una paz humilde. Una suavidad real. Un hombre diferente. Un hombre transformado. Aquella sala de clases nunca volvería a ser igual. Aquellos jóvenes nunca olvidarían. Y don Ramiro, él también jamás sería o mesmo. Porque ese encuentro, real, silencioso, profundo, transformó su vida para siempre. Mensaje final para tu corazón. Querida alma que está escuchando estas palabras. Detén todo por un momento. Respira despacio. Permite que tu corazón sienta lo que voy a decirte, porque no es un mensaje cualquiera. Es un recordatorio del cielo para ti. La historia de don Ramiro no es solo la historia de un profesor. Es la historia de todos nosotros. Todos, en algún momento, hemos sido como él. Heridos en silencio. Cansados por dentro. Alejados de Dios, no por maldad, sino por dolor. Luchando con recuerdos que nos marcaron. Confundidos, buscando respuestas en la oscuridad. Creyendo que estamos solos, cuando nunca lo estuvimos. Tal vez tú también has sentido eso. Tal vez la vida te golpeó tantas veces que comenzaste a desconfiar, a endurecerte, a cerrar el corazón para no sufrir más. Tal vez perdiste a alguien importante, como don Ramiro, y desde entonces algo dentro de ti quedó quebrado. Tal vez, como él, alguna vez dijiste en tu interior: si Dios existe, ¿por qué permitió esto? Y los años pasaron, y la tristeza se volvió costumbre, y la fe pareció apagarse. Aunque, en el fondo, tu alma siempre guardó una chispa, un deseo, un susurro de esperanza. Hoy, a través de esta mensaje, quiero te decir algo con todo amor. Jesús nunca se fue. Nunca te abandonó. Nunca dejó de mirarte. Él estuvo contigo en cada lágrima, en cada noche difícil, en cada momento en que pensaste que nadie te escuchaba. Él te sostuvo cuando tu corazón se quebró. Él te protegió cuando ni siquiera sabías que estabas en peligro. Él estuvo ahí, aunque tú no lo vieras, aunque tú no lo sintieras. Don Ramiro lo descubrió tarde en su vida. Pero tú no tienes que esperar tanto. Hoy, Jesús está delante de ti. Hoy, Jesús te mira con el mismo amor con el que miró a don Ramiro. No importa lo que hiciste. No importa cuántas veces caíste. No importa cuántos errores cometiste. No importa si lo negaste, si te alejaste o incluso si algún día lo culpaste. Él sigue amándote igual. Jesús no vino a buscar perfectos. Él vino a buscar feridos. Vino a buscar cansados. Vino a buscar a aquellos que ya no saben cómo levantar la cabeza. Vino a buscar a aquellos que dicen: «Iu não aguento mais». Y tal vez este mensaje haya llegado a ti justo no momento en que voce mais precisaba. Tal vez Dios te trouxe até este vídeo para te decir: «Hijo, hija, vuelve a mí. Yo no te quiero perfecto. Te quiero cerca». La vida de don Ramiro cambió cuando dejó de huir. Cuando deixou de lutar sozinho. Cuando deixou que Jesús tocase sua ferida. Oje, voce también pode facer iso. Feche-o solos por un instante. Sinta a presença de Deus chegando aí onde voce está. Não importa o lugar. Não importa a hora. Jesús entra onde é chamado. E ele te diz agora, como uma voz que não se ouve pelos ouvidos, mas pelo coração: yo te amo. Siempre te amé. Y quiero sanar tu alma. Permita. Apenas permita. No tengas miedo. No escuches la voz que dice que ya es tarde, que tú no eres digno, que no puedes cambiar. Esa voz no viene de Dios. Dios te llama por tu nombre. Te dice que aún hay esperanza, que aún hay camino, que aún hay propósito, que aún hay vida. Aprende con don Ramiro. No importa cuán lejos creas que estás de Dios. Basta un solo segundo, un solo acto de entrega, una sola oración sincera, para que todo cambie. Hoy, Jesús te mira. Hoy, Jesús te toca. Hoy, Jesús quiere transformar tu historia. Esta mensaje
Nao Eofim. Eocomeco.